gozo, de alegría. Dios está siempre con nosotros. En unos minutos vamos a estar dando inicio a la sesión de hoy, a la reunión de compañerismo de esta mañana. Estamos completamente seguros de que esa es una bendición poderosa para lo que Dios dice, crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Así que no se vayan, ya estamos casi por dar inicio. Todos bienvenidos esta mañana. Gracias al Señor porque Él es bueno siempre y para siempre es su misericordia. Estamos completos en Él y esa es una bendición poderosa, razón por la cual debemos estar siempre nosotros gozosos y alegres, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, siempre. ¿Sí? Él ha determinado morar en nosotros, hacer de nosotros su casa. Y eso es algo maravilloso. Y una de las cosas que siempre mantengo en mi corazón es que nosotros debemos de recordar siempre, ¿sí? Tener en nuestra memoria eso siempre. Tener en nuestra memoria, en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, de que el Señor está con nosotros. Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él es una promesa de Dios para nosotros y nosotros debemos de cumplir, de entender que esa promesa Dios la está cumpliendo siempre. Él no va a dejar de cumplir sus promesas para con nosotros. Así que esta mañana es una mañana maravillosa para recordar eso, ¿sí? Una linda oportunidad para recordar que Dios está con nosotros siempre y que nunca nos deja, nunca nos desampara. Um, Antes de eso, quiero saludar a todos los que están conectados esta mañana aquí en Zoom directamente y los que están conectándose también por Facebook Live y otras redes sociales. Dios es bueno siempre. Y quiero saludar a todos los que están ahí en Nicaragua, a los que están en Managua, Chinandega, Estelí. Y yo sé que algunos van a escuchar algunos nombres de lugares que suenan un poco raros para ustedes. De repente no suenan como lugares que ustedes conozcan, pero así son los lugares, así se llaman esos lugares. Así que un abrazo grande a los que están en Indirí. También acá en Costa Rica, allá en Limón, a todos los que están conectados en Limón, los que están conectados en Siquirres, los que están conectados allá en Río Jiménez, acá en Guanacaste también, en Costa Rica, en los que están también conectados a San José, en Coronado, San Antonio, digo San Isidro también de Heredia. Un abrazo grande a todos los que están conectados allá en la zona sur, en Agua Buena, en Quebrada Bonita también, los que están conectados allá también, y también los que están conectados en cualquier parte más de Costa Rica, que siempre están conectados, escuchando y siendo edificados y creciendo siempre en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, los que están también en Panamá, allá en Colón, allá en Panamá Centro, en Chorrera, en Chorrillo, allá en Chitré, en Boquete. Un abrazo grande allá los que están en Colombia también, en Bogotá y en diferentes lugares de Colombia.
Colombia, en Ecuador, allá en Machala, en Quito. Un abrazo grande a los que están también desde Estados Unidos, observándonos allá en Estados Unidos. A los que también están conectados allá en Colombia, en Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, en fin, todos mis hermanos que están alrededor del mundo, siempre escuchando de alguna manera. Lo escucharán ahora, lo verán ahora, y algunos lo verán luego en nuestro canal de YouTube, que también es fácil de acceso. Ustedes solo entran a YouTube y buscan ahí Douglas Rosman, o Centro Ministerial Charis, y Charis, y ustedes van a ver ahí los videos que ya hemos tenido, ya hemos hecho de estas reuniones. Pueden ver el canal por ahí. Así que un abrazo grandísimo, grandísimo a todos los que están viéndonos esta mañana. Todas estas semanas hemos estado ya estudiando el libro de Romanos. Habíamos estado primero compartiendo el libro de Gálatas. Y como siempre les digo, nosotros lo que estamos tratando de hacer no es estudiar, digamos, el libro como tal, sino que lo que estamos haciendo es estudiando, repasando el libro, ¿sí? Los escritos del apóstol Pablo a la iglesia. Él estaba hablándole a la iglesia, él estaba hablando a la iglesia, y lo que queremos es realmente verlo con una visión actual, ¿sí? A veces, como siempre hablamos, estamos viéndolo desde el libro como libro, pero creo que tenemos que revisarlo y verlo desde la actualidad de nuestras congregaciones, de la actualidad de la iglesia de Cristo en este tiempo que estamos viviendo. Y es necesario, porque pasamos muchas veces por alto las cosas que vivimos, ¿sí? Y no nos damos cuenta que lo mismo que estaban viviendo algunos hermanos hace muchos años atrás, la iglesia lo sigue viviendo ahora, ¿sí? La iglesia sigue viviendo las mismas situaciones, ¿sí? La iglesia sigue confrontando las mismas dificultades, enfrentando las mismas dificultades, ¿sí? Y nosotros debemos de entender que lo que fue escrito para la iglesia en general, ¿sí? Lo que está escrito ahí fue para la iglesia en general y aplica, y es necesario que nosotros nos, em, nos veamos, ¿sí? Ahí, ¿sí? En las escrituras. La semana pasada estuvimos estudiando capítulo 6 de Romanos, y estuvimos viendo algo sumamente interesante. El pastor Wilmer nos hablaba acerca de nuestra identificación, ¿sí? Completa en Cristo Jesús. Um, y estoy meditando en esas cosas y de las que hemos estado hablando. Y cuando observo, puedo ver que muchos creyentes están desubicados, al igual como yo estuve desubicado en un tiempo, ¿sí? Están desubicados en el tiempo en el que estamos, ¿sí? Parece ser que hay algunos que han sido llevados por sus organizaciones o por sus doctrinas a vivir un tiempo en el que no estamos. Y déjeme nada más aclarar un poco con este asunto. Recuerde que estamos en un nuevo pacto. Estamos en un nuevo tiempo. Ustedes pueden observar que incluso para el mundo, para la historia, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo,
¿sí? Incluso cuando se habla de la historia, ustedes ven la gente, tantos años, qué sé yo, 500 años antes de Cristo. Después, cuando pasa ese tiempo, dicen, bueno, son 500 años después de Cristo. Y para nosotros es como, para muchos creyentes es como algo como normal, como algo que se escribió nada más, como, ¿verdad? Como un decir antes de Cristo, después de Cristo. Pero para los que no se han dado cuenta, antes de Cristo, el mundo vivía en una condición completamente diferente. Antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de Cristo, estamos lejos de la ciudadanía de Dios. Antes de Cristo, estábamos completamente perdidos, vendidos al pecado, entregados al pecado. Completamente, ¿sí? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Ya no había nada para nosotros. Después de la vida, la muerte, y se acabó todo, ¿sí? Pero, pero después de Cristo, las cosas cambiaron. Una vez venido Cristo, ya las cosas cambiaron. Escuchen, cambiaron para toda la humanidad. Cambiaron para toda la humanidad. No es algo que solamente fue un cambio en la historia o en el libro o para dividirla de una época a otra, de una era a otra. No, 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 no. Algo real sucedió para toda la humanidad. Algo real sucedió. Y no solamente para la humanidad, sino también incluyendo ángeles y todos. Algo cambió. Hubo algo que hizo una diferencia. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a estar viviendo desfasados. Vamos a estar viviendo en épocas, en un enredo de épocas. ¿Sí? Antes de Cristo había condenación. Antes de Cristo había una ley que condenaba a las personas. Había una ley que señalaba el pecado de las personas. La ley fue dada, recuerden, la ley fue dada para señalar, ¿sí? Al hombre lo grave del pecado, lo grave de sus acciones, lo grave de lo que habían hecho delante de Dios, para mostrar al hombre que su propia justicia no alcanzaba, sus propias obras nunca iban a alcanzar. Para eso fue la ley. Y había un tiempo en que esa ley estaba vigente. Pero una vez venido Cristo y una vez que Cristo cumplió con todos los requerimientos de la ley, y una vez que Cristo fue llevado a la cruz, un cordero inocente, el cordero de Dios inocente, una vez que él fue llevado a la cruz y crucificado por nuestros pecados y murió. Aleluya. Desde ese momento, todos nuestros pecados fueron perdonados, que las cosas cambiaron. Ya no estábamos en condenación, sino que estamos en redención. ¿Pueden entender eso? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Poderoso, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios, versículo 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado. No lo envió para ser condenado, sino para que el mundo fuera salvo por él. Poderoso, poderoso. Las cosas cambiaron. Tus pecados ya han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros de la humanidad ya han sido perdonados. Ya. ¿Escucharon? Ya han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sabes qué hizo Dios? Los tomó, los agarró y los lanzó a lo más profundo del mar y dice que nunca más se acordará de ellos. Aleluya. Escuchen, Dios no está grabando tus pecados para luego mostrártelos al final.
No, 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 para luego lanzarte a ningún lado, no, ni avergonzarte. El tiempo de la vergüenza ya pasó, ¿sí? El tiempo del señalamiento ya pasó. Ahora estamos viviendo en un pacto diferente. Ujú. ¿Sí? Ya ahora nosotros no vivimos en condenación, sino que vivimos en un tiempo de redención. Y es justamente el capítulo 7 del libro de Romanos que nos señala eso. ¿Sí? Es una era diferente para nosotros ahora. Es un tiempo diferente para nosotros. Quiero nada más que vayan al libro de Romanos capítulo 7 y quiero dejar algo, quiero anclar algo en esta mañana, porque posiblemente para algunos vaya a ser un poco difícil, ¿sí? Algunas cosas son difíciles de entender para algunos y otros pueden entenderlo fácilmente, otros se complican, ¿sí? Demasiado. Y lo que quiero nada más es esta mañana ayudarles, ¿sí? A descomplicarse, ¿sí? Entonces, quiero anclar esta verdad fundamental para la vida de los creyentes y para todos los que estamos hablando, ¿sí? Quiero que quede algo muy, muy, muy claro esta mañana. Y espero que cuando las personas escuchen, puedan tener claridad en su corazón, ¿sí? ¿Por qué decimos las cosas que decimos? El capítulo, eh, capítulo 7, sí. Sí, capítulo 7. Primero vamos a hacer, a ir al capítulo 6 primero, perdón, capítulo 6, vamos a entrar primero capítulo 6, algunas cosas, solamente para dejar anclado esto para entrar al capítulo 7, ¿sí? Dice versículo 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En en ninguna manera. Ok, el apóstol Pablo hace esta pregunta, ¿sí? Porque recuerden, estamos en el tiempo de gracia y para algunos había una confusión con respecto a que los pecados ya son perdonados, que los pecados ya han sido perdonados, que ya ahora no hay condenación, ¿sí? Para los que están en Cristo Jesús. Y entonces había una confusión. Entonces, si no hay pecado y si Dios ya no está tomando en cuenta los pecados de los hombres, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Ok, entonces el apóstol Pablo hace esa pregunta. Y quiero dejar eso anclado para el corazón de nosotros y que ni en nuestra mente, para que quedemos claro con esto, ¿sí? Vamos entonces a seguir en el pecado solamente porque estamos ya bajo la gracia. El apóstol Pablo dice claramente, no, de ninguna manera, por una razón, porque nosotros ya no vivimos en el pecado. Hemos sido liberados del pecado. Ya hemos sido liberados de eso y porque vamos a regresar de donde estábamos esclavos. No. Y vuelve versículo 15. Vuelve el apóstol Pablo a decir, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelve a decir, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? Igual, nosotros decimos esto mismo, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Escucharon? De ninguna manera. Porque entonces han pasado años y años y años donde cada vez que se usa la palabra de gracia, se habla de la gracia de Dios, entonces algunos pretenden decir que lo que buscamos es que las personas tengan una libertad para ir y pecar todo lo que quieran. No es así, no es así. La gracia de Dios, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, dice la gracia en el capítulo 3, dice la gracia de Dios se ha manifestado la gracia de Dios a la humanidad para enseñarnos a vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Así que si ustedes, yo puedo decirles claramente que hay muchas doctrinas que están por ahí, andan en las
calles y andan enredando a las personas que se fueron completamente a un extremo. ¿Sí? Entonces sí, estamos bajo la gracia, ya estamos libres, entonces no estamos ni bajo la ley, no tenemos que cumplir la ley, y entonces nosotros hacemos lo que nos da la gana porque, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Y entonces los que quieren llevar la contraparte se van al otro extremo, entonces, al otro extremo donde dicen, no, si usted pecó, usted está destituido de la gloria de Dios. Si usted pecó, usted está perdido ya. ¿Sí? Usted tiene que arrepentirse y buscar y pagar el precio. Sí, sí, pagarlo de nuevo usted para poder entrar al cielo. Y si usted no hace obras, entonces usted no puede entrar al cielo. ¿Sí? Entonces tomamos al extremo. Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios establece una ruta para nosotros. La gracia de Dios establece un camino para nosotros y es el camino de la santificación. Poderoso. Y cuando hablo del camino de la santificación, hablo de que nosotros estamos siendo llevados en un camino a alcanzar la plenitud, a alcanzar la estatura del hombre perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. No es cualquier cosa. No es que usted está en camino a ser el mejor cristiano que existe, o la mejor persona que existe, o el mejor pastor, o el mejor líder que existe, o el mejor diácono, o lo que sea. No, 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 no. No estamos en camino a eso. Estamos siendo encaminados, todos los que hemos nacido de nuevo, siendo encaminados a alcanzar la estatura del hombre perfecto, la estatura, ¿sí?, de la plenitud de Cristo. Aleluya. Y eso es algo poderoso, porque aquí es donde muchos creyentes se pierden de vista este camino y andan por otro camino tratando de llegar a ser buenas personas, a ser buenos cristianos, ¿sí? Olvidándose que hay un camino a la perfección superior, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y si la cabeza es perfecta, el cuerpo es perfecto también. Eso es algo maravilloso. Estamos encaminados a esa perfección. El cuerpo de Cristo es perfecto. Al cuerpo de Cristo no le falta nada. En Él estamos completos. En Él estamos completos y no nos hace falta nada. Pero estamos encaminados hacia eso con, renovando la manera de pensar hacia estas cosas. ¿Sí? Porque hemos sido bombardeados por tanto tiempo a las cosas de la religión y las tradiciones, que se nos olvidó el camino. Se nos olvidó que estamos caminando en este camino hacia la perfección. ¿Sí? Y entonces, vamos el apóstol Pablo, cuando está escribiendo al libro de los Romanos, les quiere recordar eso. Le está tratando de recordar de dónde vinieron y hacia dónde van. ¿Quiénes son ahora? El libro, el capítulo 7 de Romanos busca que nosotros entendamos quiénes somos, cuál es nuestra identidad real. Y hace algo, una analogía muy interesante. Eh, 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 entonces, habla y dice que nosotros, en este libro de capítulo 7 de Romanos, habla de la similitud entre un matrimonio, ¿sí? Unas personas que están casadas. Y entonces, voy a leérselos mejor. Así que dice, capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley, escuchen esto, se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Ok? En tanto que éste vive. Y entonces, aquí es donde quiero llegar, versículo 2, y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Ok?
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella está libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Y dice, así también vosotros, hermanos míos, así también vosotros, hermanos míos. Aquí viene la parte poderosa, aquí viene la parte poderosa. Miren, para muchos, no se han dado cuenta todavía, como vimos la semana pasada, muchos todavía no se han identificado realmente en lo que les ha sucedido. No han logrado entender qué es lo que les ha sucedido. ¿Sí? Y es real. Cuando una mujer está casada con un hombre y, y en esa vida, esa mujer viene, o el hombre, para no, ¿verdad? Porque a veces pasan esas dos cosas, o el hombre o la mujer va y se junta con otra persona, eso se llama adulterio, ¿sí? Eso se llama adulterio. Y quiero llevarlos más adelante a otro asunto muy interesante. Entonces, mientras el marido vive o la esposa vive, si se junta con otra persona se llama adulterio, ¿sí? Entonces, pero si el marido muere, la mujer queda libre de la ley del marido. ¿Ok? Entonces, hago una pregunta siempre. Hago esta pregunta siempre. Si no sé cuántos de ustedes tienen las leyes de la constitución del país suyo, ¿verdad? Normalmente es un librito, un libro muy, muy pequeño. Entonces, hay ciertas leyes. Pongamos este ejemplo. Si una persona muere, ¿qué ley debe cumplir esa persona? ¿Cuál ley debería cumplir esa persona? Si una persona está muerta, por ejemplo, todos los que están muertos en Costa Rica o los que están en Nicaragua, en Panamá o en Colombia, en Ecuador, si una persona está muerta, ¿está sujeta a cuál ley? A ninguna. ¿Por qué? Porque ya está muerta. La persona ya está muerta, así que no está sujeta a ninguna ley. Escuchen, escuchen, escuchen. No está sujeta a ninguna ley porque está muerta. Aquí viene lo que ha pasado con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Existe para nosotros antes de Cristo. Existe la ley de Moisés, la ley de la mente del hombre, ¿sí? La ley del pecado, ¿sí? La ley estaba ahí. Esas leyes estaban ahí. Y la ley de Moisés era de las que era más dura para nosotros, porque era condenación completa para todos. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Escuchen, cuando Cristo muere en la cruz, es crucificado y muere en la cruz, nosotros, toda la humanidad va incluida ahí también. Por eso es que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando nosotros, los creyentes, los que hemos creído, creímos en Cristo Jesús, nosotros pasamos de muerte a vida. Porque es a través de la fe que nosotros nos identificamos con Cristo Jesús, en la cruz, en la muerte. Así que nosotros pasamos ya morimos nosotros. ¿Sí? Ya morimos. Al estar muertos en Cristo Jesús, al estar muertos juntamente con Cristo Jesús, ¿saben qué? Nosotros quedamos libres completamente de la ley de Moisés, quedamos completamente libres de la ley de Moisés, completamente libres de la ley de nuestra mente, completamente libres de la ley del pecado. Ya no más, ya no puede más. Recuerden, el apóstol Pablo decía, ahora que estamos en Cristo Jesús,
Ya ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora los que hemos nacido de nuevo, andamos en el Espíritu. No andamos según la carne. ¿Sí? Aunque algunos todavía, paréntesis, aunque algunos todavía, por su mente no renovada, todavía andan en la carne. Pero nosotros ya no somos de la carne, somos del Espíritu ahora. Poderoso, poderoso, poderoso. Nosotros fuimos en Cristo, fuimos muertos, fuimos sepultados y resucitamos. Recuerden cuando nos bautizamos en agua, ¿se acuerdan? Cuando nos llevaban a un río, a una pileta o al mar o a algún lado donde había agua, ¿sí? Siempre era ese bautismo en agua, siempre era una representación de algo que realmente nos sucedió adentro en nuestra vida, ¿sí? Fuimos sepultados, ¿sí? Morimos y fuimos sepultados, pero también fuimos resucitados. Ok. Nosotros en Cristo Jesús morimos. Morimos a la ley. Ya la ley y el pecado no pueden enseñorearse más de nosotros. Quedamos completamente libres. Poderoso. Cuando usted nace de nuevo, usted queda completamente libre de la ley, libre del pecado, libre de su propia mente. Poderoso. Poderoso. Usted es una nueva criatura. ¿Escucharon? Son nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Así que, versículo 4, el apóstol Pablo dice, así también vosotros. Así también vosotros, nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Usted le pertenece a otro. Usted no pertenece al pecado. Usted no pertenece a la ley. Usted pertenece ahora a Cristo. Aleluya. Aleluya. Usted pertenece a Cristo. Entienda eso. Entendamos eso. Nosotros ahora pertenecemos a Cristo. Estamos casados con otro. Aleluya. Le pertenecemos ahora a Cristo. Ahora vivimos bajo una nueva ley. La ley de la libertad. La ley de la libertad. La ley de la vida. La ley de Cristo. De amarnos los unos a los otros. Como Dios nos ha amado a nosotros. Eso es algo poderoso. Poderoso. Ya no estamos en condenación, sino que estamos en redención. No estamos más sujetos a la ley que se llamaba la ley del pecado y de la muerte. Ya hemos sido liberados de eso. Aleluya. Ya no estamos sujetos a eso. Es más, usted ni siquiera está sujeto a su propia carne. Su carne ahora está sujeto a usted. Usted antes estaba sujeto a su carne, a los deseos de la carne. Usted practicaba las cosas de la carne porque usted en su mente, en su corazón, estaba sujeto a eso. Pero ahora ya no. Ahora usted tiene el poder. Ahora el poder está en usted para someter su carne a usted y no al revés. Poderoso. Poderoso. Ahora nosotros entonces podemos vivir en libertad, completa libertad, hermanos. ¿Saben? Todavía hay muchos creyentes con la mente todavía posicionado en el pecado, posicionado en la ley. Ay, hermanos, es que la ley hay que cumplir, hermanos, es que sin esa ley, ¿qué hacemos? No, hay una ley superior, ya esa ley ya pasó, ya esa ley caducó. Ahora estamos bajo una nueva ley, un nuevo pacto. Aleluya, un nuevo pacto que está en la sangre de Cristo Jesús. La antigua ley estaba basado en la sangre que derramaban los corderos, los animales. Pero este nuevo pacto no. Este nuevo pacto es en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya.
un pacto nuevo en la sangre de Cristo Jesús. Y que fue, dice las Escrituras, derramado una vez y para siempre. Aleluya. Una vez y para siempre. Esa sangre que redimió a ti, esa sangre me redimió a mí, esa sangre ha redimido a la humanidad. Aleluya. Aleluya. Y aún, si, imagínense que en el antiguo pacto, vean lo que es en el antiguo pacto, y es que esa es la confusión a veces en las que entran las personas. En el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, ¿sabe qué? Cuando usted cometió un pecado, tiene que venir cada año a ofrecer un sacrificio por ese pecado que era cubierto nada más por un año. Escuchen, era cubierto nada más por un año. Pero la gente puede creer eso. Hay muchos creyentes que sí creen eso. Creyentes que sí dicen, sí, eso sí yo lo creo. Pero resulta ser que cuando les hablamos de la gracia de Dios, ¿sí? Cuando les hablamos de la gracia de Dios, entonces, y les decimos a las personas que si usted como creyente pecó, usted puede venir con confianza delante de Dios. Venir delante del Padre con toda confianza. Primera Juan capítulo 1, versículo 1 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué no podemos creer eso? Sí, escuchen, si para los judíos era tan fácil como venir y traer un cordero, sí, era tan fácil como venir y traer un cordero y al sacerdote, el sacerdote lo mataba y el pecado era perdonado. ¿Cuánto más la sangre de Cristo Jesús? ¿Cuánto más la sangre de Jesús tiene validez? Es válido para usted ahora. Solo tenemos que venir y acercarnos a Dios y confesar nuestro pecado. Y Él es justo, fiel y justo. ¿Y sabe por qué Él es justo? Porque Él lo dijo. Que nuestros pecados eran perdonados, que ya nosotros, que Él los había tomado y agarrado y echado al fondo del mar y no se acuerda más de Él. Él es justo. Él cumple lo que dice. Aleluya. En este nuevo pacto, tus pecados son perdonados. Estás libre completamente. Libre para vivir para Dios. Sí, hay muchos creyentes que todavía están empecinados en estar hablando del pecado y del pecado y del pecado, como que el pecado tiene poder. El pecado no tiene poder. ¿Sabe lo que le daba poder al pecado? La ley. Y usted me dice, pero, un momentito, pero la ley vino después de que Adán y Eva pecaron. Sí, recuerde que Dios le dio una ordenanza a Adán y Eva y les dijo, de ese árbol no coman. Sí, ya había una ley. De ese árbol no coman. Dios estableció una regla y le dijo, no coman de ese árbol. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Siempre Adán y Eva fueron y comieron del árbol. Y ya hemos visto esa enseñanza antes. ¿Sí? Eva fue engañada. Ella fue engañada por la serpiente la engañó, la enroló en un montón de tonteras y ella le creyó y comió el árbol. Pero Adán, a quien Dios le dio la orden, Adán lo hizo voluntariamente. Él ya sabía lo que estaba haciendo, él ya sabía lo que Eva había hecho. ¿Y sabe qué hizo Adán? Así voluntariamente fue y lo hizo. ¿Sí? Entonces, la ley se estableció. Se estableció una ley luego, ¿sí? Para mostrarle lo grave de lo que habían hecho, lo grave del pecado. Y que no había posibilidad de el hombre alcanzar la redención o su salvación por medio de sus esfuerzos propios. Ni usted ni yo éramos capaces, ni usted ni yo éramos capaces, no éramos capaces de alcanzar el favor de Dios por nuestras propias obras. No éramos capaces de alcanzar la salvación, la redención por nuestras propias capacidades. Era imposible. Y sigue siendo imposible. Sigue siendo imposible. No tratemos de hacer esos esfuerzos inútiles. Creamos solamente. Alguien me dice, pero pastor, pero es que usted lo pone tan fácil para la gente, tan fácil. Bueno, porque así lo hizo Dios. Dios el Padre cargó en Cristo Jesús todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todos nuestros agobios fueron cargados sobre Cristo Jesús. Aleluya. Para que Él los cargara en la cruz y Él muriera.
de una vez y para siempre, cargando con todos los pecados de la humanidad, con todos los problemas de la humanidad. Él cargó todo eso y los lanzó a lo más profundo del mar, y Dios los perdonó, el Padre, y nunca más se acuerdan de él. Poderoso. Y no lo perdonó por un año, o por una temporada, o por una generación. Una vez y para siempre. Aleluya. Dios el Padre resolvió el problema del pecado. Resolvió el problema del pecado. ¿Saben cómo? A través de la ley. ¿Sí? Una vez que usted ha muerto, usted es libre de la ley. Por lo tanto, libre también del pecado, porque recuerden, lo que le da fuerza al pecado, lo que le da fuerza al pecado es la ley. Pero una vez muerto, como dice el apóstol Pablo, usted ya no está sujeto a la ley y no está sujeto al pecado. Aleluya. Poderoso, poderoso, ya no más. El pecado no se puede enseñorear de usted. El pecado no es su dueño ya. El pecado ya no tiene fuerza. ¿Sí? El pecado ya no tiene fuerza. El pecado ya no puede enseñorearse de usted. El pecado no puede hacerle a usted nada. No puede hacerle daño a usted para nada. ¿Sí? El pecado ya no, ya dejó de tener fuerza, dejó de tener poder. ¿Sí? Nosotros estamos completamente libres de eso. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, la ley del espíritu de vida, recuerden que ahora ya pertenecemos a una nueva ley, ahora pertenecemos a Cristo, ¿sí? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado del pecado y de la muerte. Recuerden, estábamos estudiando el libro de Gálatas, y en uno de los capítulos de Gálatas decía que nosotros ya hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Hemos sido libres de la maldición de la ley. Si usted ha sido librado de la ley, también, una vez que usted ha sido liberado de la ley, usted también está liberado de todas las maldiciones que estaban incluidas en la ley. Así que cuando usted escucha a alguien predicando o alguien hablando y yéndose para usted en ese tiempo, recuerden, hace 2000 años las cosas cambiaron. La ley sí estaba aplicada para usted. La ley sí estaba aplicada para nosotros, para toda la humanidad. Pero hemos muerto ya a esa ley. Y ahora vivimos a la ley de Dios, a la ley de Cristo, a la ley del Espíritu, a la ley de la vida. Y todas esas maldiciones que estaban ahí ya no nos afectan. Y por eso cuando usted oye a la gente leer las escrituras, y cuando usted escuche a las personas leer las escrituras y señalarle a usted, decirle, mire, si usted no hace esto, esta maldición le va a caer. Y yo me acuerdo hace muchos años que nosotros orábamos y leíamos Deuteronomio capítulo 28, creo, capítulo 28, y que se le hablaba al pueblo de Israel cuando después de haberle dado la ley. Y le decían, si ustedes no guardan estas cosas, si ustedes no las guardan, ay de ustedes, porque estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Y nosotros lo leíamos y yo todo asustado. Yo no sé si ustedes lo leyeron alguna vez, ¿sí? Cuando nosotros lo leí, cuando yo lo leía, alguna vez era como, y se nos predicaba esas cosas al principio, era como, wow. Y yo, pero ¿cómo hago yo para cumplir con toditas estas cosas? ¿Cómo hago para cumplir todas estas cosas? Porque, wow, a veces se me escapa una, y entonces, si se me escapa una, me va a caer todas esas maldiciones. Porque dice, si guardaran, Deuteronomio, si ustedes guardan fielmente, sin brincarse una, ¿sí? Si ustedes hacen estas cosas, estas bendiciones vendrán, pero ay de ustedes, si no las cumplen. Y yo todo asustado, ¿verdad? Y todo. Pero ¿sabe qué? Poderoso, poderoso. ¿Sabe qué? Ya nosotros hemos sido librados de la maldición de la ley. Hemos sido libres. Cualquier cosa en la Biblia, cualquier cosa, escuchen, cualquier cosa en la Biblia donde se dice que son
hay una maldición por no cumplir ciertas cosas, no es para nosotros ya. Ujú. No es para nosotros. No hay condenación. No es para usted. Todas las cosas, cada vez que si alguien predica algo y le dice a usted, si usted no cumple esto, entonces viene esta maldición, eso no es para usted. No, señores. Eso no es para usted, no es para mí, no es para ninguno de los que hemos nacido de nuevo. Aunque algunos parecen creerlo después de haber nacido de nuevo, que todavía tienen que seguir ciertas reglas, ciertas cosas. No, 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 no. ¿Sabe lo único que el apóstol Pablo habla de maldición? ¿Sabe cuál es? Lo que cuando el apóstol habla de sean malditos, los que predican otro evangelio. Los que predican otro evangelio. Él dice, si usted, ay de usted, si usted predica otro evangelio que no sea el de Cristo. ¿Y saben? En el mundo hay un montón de predicadores, especialmente en tiempos como estos, predicando cosas que no son del evangelio, completamente ajenos fuera del evangelio, que no son el evangelio, pero lo están predicando como si fuera el evangelio. A esos sí, el apóstol Pablo dice, sean malditos. ¿Saben por qué? Porque están limitando a la gente, están quitándole a la gente la gran oportunidad, ¿sí? De ser libres. Le están quitando a las personas la oportunidad de vivir una vida en libertad. Le están quitando a las personas la posibilidad de vivir una vida en abundancia. ¿Saben qué es eso? Es como quitarle el pan a un huérfano. Es como quitarle abrigo a alguien que está desnudo. Es como quitarle el agua a alguien sediento. Por eso es que el apóstol Pablo se enoja tanto y dice, sean malditos los que predican otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es como agarrar a hacerle daño a alguien que no, que es indefenso. Nosotros predicamos el evangelio. ¿Sabe por qué predicamos el evangelio? Para salvación a todo aquel que cree. Es para salvación. Les predicamos el evangelio para que sean libres. Para que sean libres de verdad. Aleluya. Poderoso. Recuerden, hemos sido ya libres de la ley del pecado y de la muerte porque ahora le pertenecemos a otro. Aleluya. Ya volvimos a la vida y le pertenecemos a otro. Poderoso. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros para que vivamos ahora para Él. Aleluya. Poderoso, poderoso. Juan 8:36 dice, si el Hijo de Dios nos ha liberado, nosotros seremos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Escucharon eso? Verdaderamente libres. Cuando veo por ahí en las iglesias a los creyentes todavía tratando de vivir una vida sujeta al pasado, una vida sujeta a su propia mente, una vida sujeta al pecado. ¿Saben cómo se llama eso? Ahora estamos, si usted quiere vivir, estando en Cristo Jesús, nacido de nuevo, usted quiere volver a vivir bajo la ley, eso se llama adulterio. Porque está viviendo con otro, quiere vivir con otro, quiere darle su amor, su vida a otra cosa. Ujú. Porque ahora usted le pertenece a Cristo. Ahora usted vive bajo otra ley, la ley del Espíritu, la ley de vida. Usted no está bajo la ley del pecado. Así que si usted está hablando del pecado y del pecado y del pecado, es como que usted está casado con una persona y tuvo un amor viejo y está hablando a su esposa o a su esposo de los amores viejos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que su esposo comienza a hablarle a usted? Ay, vieras qué linda aquella. Ay, cuando salíamos a caminar por los prados, cuando nos comíamos un heladito, ella y yo. Ay, vieras qué recuerdos me trae eso. Y conste, he escuchado algunos matrimonios hablando así. Y yo me acongojo todo cuando escucho al esposo hablándole a la esposa de las noviecitas pasadas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No, eso es horrible.
Eso es horrible, estarle hablando a la esposa y todavía le cuentan a los hijos, ay, vieras, ay, sí, ay, era muy lindo, tenía unas curvas ella, ay, sí, y no sé, es que, ¿qué les, o sea, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo hacemos eso? Pero en Cristo Jesús parece que todavía hay algunos enamorados de lo viejo. Ajá, enamorados de lo viejo, solo hablan de pecado, solo del pecado hablan, solo pecado y pecado y pecado y pecado, y solo hablan de la ley. Ay, es que cuidado de las maldiciones, lean Deuteronomio, vayan a leer Deuteronomio, mira todo lo que dice ahí, y Levíticos, eso es algo, mire, y todo al antiguo, apuntando al antiguo pacto, hablando de lo viejo, hablando de lo pasado. ¿Escucharon? Hablando de lo pasado. Usted no puede vivir en libertad si usted sigue hablando de lo pasado. Tenemos que enfocarnos ahora en el tiempo en el que estamos. Nosotros ahora en Cristo Jesús somos verdaderamente libres. Ya no somos esclavos de la ley, ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos basados en eso. Libres de nuestras tradiciones, completamente libres. Aleluya. ¿Por qué no invertir las fuerzas de su vida en andar en libertad? Usted no se imagina lo libres que nosotros estamos. La libertad que respiramos. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no estamos sujetos bajo la maldición de ninguna ley. Aleluya. Estamos en bendición. Alguien me dijo un día, pero usted solo escribe, estamos en bendición. Cuando le pregunto, ¿cómo está, pastor? Usted siempre dice, estoy en bendición, bajo el abrigo del Altísimo. Y saben que muchos de los que me escriben son, aquí, pastor enfermo, aquí, pastor pasando necesidades, aquí, pastor, o sea, no, no. Sí es cierto que pasamos necesidades, sí es cierto que nos enfermamos, pero nosotros vivimos en bendición. Nosotros vivimos en bendición, estamos bajo el abrigo del Altísimo, nosotros estamos cubiertos por Él, nosotros estamos hechos uno con Cristo, ya no hay separación. Aleluya. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué más bendición quieres tú? ¿Qué más? Sí, nos fijamos, ¿saben? Los creyentes carnales solamente se están fijando en las cosas terrenales, en las cosas terrenales. Ay, es que me hace falta una casa. Ay, es que me falta un carrito. Ay, es que me falta ropita. Me faltan unos zapatitos. Ay, me falta una compu. Me falta esto. Sí, claro, te pueden faltar un montón de cosas, pero no las necesitas. Ujú, ujú. Las quieres tener, pero toda la provisión de todo lo que tú necesitas está en Cristo Jesús. ¿Tienes a Cristo Jesús? Lo tienes todo. Él dice, Juan, en Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Sí? Antes de que viniera Cristo, podía el rey David decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto más ahora nosotros unidos a Cristo? ¿Cuánto más ahora? Dice las Escrituras que si Él nos dio, el Padre nos dio al Hijo. Cuánto más no nos dará todas las demás cosas que son de su Hijo? Aleluya. Nos dio a su Hijo y ¿sabe qué? También nos dio todo lo que le pertenece al Hijo. Aleluya. Nos sentó juntamente con su Hijo en lugares celestiales. Ahí está usted y ahí estoy yo. Toda la herencia del Hijo ahora es nuestra herencia. Toda la gloria que el Padre le dio al Hijo también ahora nos pertenece a nosotros. Aleluya. Poderoso, poderoso. Somos nosotros las criaturas más bendecidas del universo. Aleluya, porque no hay ningún otro ser sentado a la diestra de Dios Padre juntamente con Cristo. No hay nadie, excepto nosotros, ni los ángeles, ninguno de ellos. A veces la gente está ahí pensando, ser un angelito y estar a la par de Dios cantándole a Dios todos los tiempos, todo el tiempo. No, señores, usted no es un angelito, nunca va a ser un angelito. Usted es hijo de Dios. Usted le pertenece a Dios, está unido a Cristo y usted está sentado juntamente con Cristo reinando en vida. Aleluya. Ya no está muerto, usted está vivo para vivir esta vida tan maravillosa.
Gócese, alégrese de esta vida maravillosa que tiene, que nos ha sido dado por Cristo Jesús. Estamos en nueva vida, estamos en nueva vida, estamos en nueva vida. Aleluya, aleluya, poderoso, poderoso, maravilloso. Aleluya, el Hijo nos ha liberado y somos verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. Quiero terminar nada más con este versículo en Gálatas capítulo 5 y también que quede bien anclado en nuestros corazones. Nosotros hemos sido libres, pero Gálatas 5:13 dice que no usamos esta libertad para darle gusto a nuestra carne. Somos libres, completamente libres, hermanos. Pero no usamos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos estado caminando hacia la perfección, no usamos la libertad que tenemos como ocasión para la carne, para alimentar la carne. No, 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 de ninguna manera. Somos libres, pero no usamos esta libertad para darle gusto a nuestra carne. Su carne va a querer hacer muchas cosas. Su carne va a tener deseos, ¿sí? Su carne es así. Su cuerpo está lleno de deseos. Le da frío, le da calor, le da hambre. Los ojos ven y desean más de lo que deberían, ¿sí? Pero nosotros no alimentamos esos deseos de la carne, ¿sí? Porque nosotros vivimos ahora para Dios. Vivimos para Dios y vivimos en esa libertad. Mientras más usted esté enfocado en el pasado, en la ley, en el pecado, más atraído hacia eso, más va a ser atraído hacia eso. Pero mientras usted hable y usted piense en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en la vida que está, en la libertad que tiene, en la redención, entonces usted va a ser atraído hacia esas cosas. Usted va a ser atraído hacia la paz, atraído hacia la esperanza, atraído hacia el amor, atraído hacia Cristo, atraído hacia la vida, a la libertad. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Nosotros somos libres, completamente libres, verdaderamente libres, hermanos. Vivamos esa vida. El pasado, como dice una canción por ahí, es pasado. Ya pasó, ya no. Deje de estar tratando de traer el pasado al presente en que estamos. Ya pasó. Ya pasó. Ahora que estamos en Cristo Jesús, somos verdaderamente libres. Aleluya. Disfrute su vida. Alguien le dijo, un día a otra persona, aquí estoy poniéndome a cuentas con el Señor, ¿sí? Mire, mire, ¿y sabe cuál fue la respuesta de esa otra persona? Yo estoy disfrutando de la vida, ¿sí? Mientras otros están pensando, mientras usted piensa en el pasado, mientras usted piensa en la ley, piensa en el pecado, usted va a estar siempre tratando de ponerse a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios, hermano. Póngase a cuenta con Dios. Esas son las frases que escuchamos. Mire, Dios ya se puso a cuenta con nosotros. Dios ya se puso a cuenta. Aleluya. ¿Sabe qué hizo Dios? Sabía que nosotros éramos incapaces de poder alcanzar la redención. ¿Y sabe qué hizo? Él lo resolvió. Él se nos acercó. Él vino a nosotros. Dios estaba en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. Glorifique a Dios. Deje de estar pensando que usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Dios ya se puso a cuentas con usted. Ya. Dios pagó la deuda que usted debía. Dios ya pagó todo. Dios a usted lo libró de la condenación. Ya la cuenta está pagada, hermanos. Usted no tiene que ponerse a cuentas con Dios. Dios ya se puso a cuentas con usted. Él pagó todo. Toda tu deuda está pagada. Aleluya. Disfrútelo. Disfrútelo. Disfrute esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y viva verdaderamente libre, como hijo
de Dios, amado, redimido, santo, salvo por su gracia. En el nombre de Jesús. Y mi oración esta mañana, hermanos, es que nosotros podamos volver nuestro corazón al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Volvernos a Cristo con todo nuestro corazón y aceptar y recibir ese regalo de la gracia de Dios para con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús esta mañana, Padre, yo te pido, Espíritu Santo, con todo mi corazón, que cada una de las personas, Señor, que esta mañana está escuchando y los que van a escuchar después, Señor, puedan, Señor, reconocer y vivir, tener esta reconciliación en su corazón contigo, Señor. De entender de que son libres, de que son libres y que ya no están sujetos más al pecado, que ya no están sujetos más a la ley, ya no están sujetos a la condenación, porque son verdaderamente libres, han sido declarados libres en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Amén y amén.